Soy Isnete Vaquero, me apasionan las ciencias de la salud y en el día de hoy vamos a mirar reguladores del ciclo celular. En anteriores videos dije que la sobreexpresión de las proteínas de choque térmico contribuían a la progresión del desarrollo y el crecimiento tumoral, ¿cierto? Y que en las células cancerosas los telómeros de los cromosomas están alargados, por consiguiente las células cancerosas tienen una replicación celular ilimitada, ¿listo? Ahora vamos a ver cuáles son esos, sí, cuáles son esos reguladores del ciclo celular, ¿cierto? Resulta ser que se encuentran las proteínas ciclinas, son proteínas reguladoras del ciclo celular, ¿cierto? Y están también las CDK. Las CDK son las cinasas dependientes de ciclina, ¿cierto? Las cinasas son unas enzimas de las que vamos a hablar más adelante, que son reguladoras de ciclo celular. Y también se encuentra el complejo proteico anafase ciclosoma, que también es regulador del ciclo celular. En su conjunto, los reguladores del ciclo celular son las proteínas ciclinas, las enzimas quinasas dependientes de ciclinas, ¿cierto? Y el complejo proteico anafase ciclosoma, ¿cierto? Y también hay otro factor, ¿cierto? Hay un factor llamado factor promotor de la maduración que contribuye a regular también el ciclo celular, ¿cierto? ¿Y por qué se llama factor promotor de la maduración? Resulta ser que en 1970 unos investigadores, ¿sí? Miraron que en el óvulo de una rana, ¿sí? Había un factor desconocido que contribuía a que este óvulo de esta rana pasara de la fase G2 del ciclo celular a la fase M del ciclo celular, ¿cierto? Y contribuyó así a su maduración. Este factor desconocido que no conocían los investigadores resultó ser que era una ciclina, ¿cierto? Y las ciclinas, como dije antes, son proteínas reguladoras del ciclo celular. Y la ciclina B es una ciclina mitótica, o sea, una ciclina que contribuye a la mitosis, ¿cierto? Y resulta ser que en la mitosis se da en las células somáticas, ¿cierto? Como podemos ver en la imagen, hay algunas células somáticas, como lo son las células neuronales, ¿cierto? ¿Cierto? Las células epiteliales, ¿cierto? Otra célula somática son los eritrocitos o los glóbulos rojos, ¿cierto? O los miocitos o las células musculares. Y también la mitosis. Sí, en la mitosis también se da en el desarrollo y en el crecimiento de nuestras diferentes etapas de la vida, ¿cierto? En el ser humano, ¿no? Bueno, resulta ser que en la mitosis, ¿cierto? De una célula, ¿cierto? Con 46 cromosomas va a salir dos células con 46 cromosomas con la misma información genética, ¿sí? Esto se da en el caso de la mitosis, ¿cierto? Resulta ser que en la mitosis, ¿cierto? Ahora en la meiosis hay meiosis 1 y meiosis 2. Y en la mitosis solamente hay un ciclo, ¿cierto? Y en la meiosis se dan células germinativas o en células sexuales. Estas pueden ser los espermatozoides que podemos ver ahí en la imagen o los óvulos, ¿cierto? Y en la meiosis, a diferencia de la mitosis, se da una recombinación genética cromosómica, ¿cierto? Ahora, resulta ser que en la meiosis, ¿cierto? De una célula diploide con 46 cromosomas salen 4 células haploides con 23 cromosomas, con la mitad de la información genética, ¿cierto? Y una célula diploide tiene 46 cromosomas, ¿cierto? Y una célula haploide 23 cromosomas, ¿cierto? Bueno, ahora resulta ser de que se encargan los reguladores del ciclo celular. La regulación del ciclo celular se puede dar por señales intra o extracelulares, ¿cierto? También por daños del ácido desoxirribonucleico, el ADN, ¿cierto? Y tanto los reguladores del ciclo celular regulan las diversas fases del ciclo celular, de que la fase G1 a S se dé correctamente, ¿cierto? ¿Cierto? Y también regulan la replicación del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Y hay una enzima que se llama la ADN polimerasa que se encarga de replicar el ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿cierto? Y la replicación del ADN, ¿cierto? De este ácido desoxirribonucleico se da en la fase S del ciclo celular, ¿cierto? Ahora, resulta ser que los reguladores del ciclo celular también regulan la duplicación cromosómica, ¿cierto? Y la duplicación cromosómica
¿cierto? Se da de 2N, de 2 cromosomas, ¿cierto? A 4N, ¿cierto? De la fase G1 a la fase G2, ¿cierto? Ahora, resulta ser que en la fase M del ciclo celular, ¿cierto? Se dan procesos como lo que son la citocinesis, que es la separación del citoplasma de las dos células hijas, ¿cierto? Y la cariocinesis, que es la separación del núcleo, de los dos núcleos de las células hijas, ¿cierto? Y la interfase comprende la fase G1S y la fase G2, ¿cierto? Y aquí hay otra imagen que representa la división celular, ¿cierto? Ahora, eh, ¿cuáles son las quinasas dependientes de ciclina? Bueno, las quinasas dependientes de ciclina son enzimas, como dije anteriormente, que se encargan de agregar grupos fosfato a diferentes sustratos, como lo que son proteínas o lípidos, ¿cierto? Y estas quinasas dependientes de ciclina se van a unir conjuntamente a unas proteínas ciclinas, ¿cierto? Que son reguladoras del ciclo celular, como dije anteriormente. Y esta unión de quinasa dependiente de ciclina con proteína ciclina va a desencadenar a su vez una activación de las quinasas dependientes de ciclina, ¿cierto? Y esto a su vez va a permitir que se den los diferentes, se dé la progresión del ciclo celular, ¿cierto? Ahora, resulta ser que la ciclina D se une a la quinasa dependiente de ciclina tipo 4 o 6, ¿cierto? Y esta unión de ciclina D, ¿cierto? Que es una proteína reguladora del ciclo celular, con la quinasa dependiente de ciclina tipo 4 o 6, va a generar a su vez la progresión de la fase G1 del ciclo celular, ¿cierto? Ahora resulta que que hay otra ciclina, ¿cierto? Que se llama la ciclina E, que se une a la quinasa dependiente de ciclina número 2, ¿cierto? Y esta unión de ciclina E con la quinasa dependiente de ciclina número 2 va a permitir la progresión de la fase G1 a la fase S, ¿cierto? Para la replicación del ácido desoxirribonucleico hay otra quinasa, ¿sí? Otra ciclina, perdón, ¿sí? Otra proteína reguladora de ciclo celular. La ciclina se une a la quinasa dependiente de ciclina número 2, ¿sí? Y esto a su vez va a desencadenar la replicación del ácido desoxirribonucleico por la ADN polimerasa, que es una enzima que replica el ácido desoxirribonucleico o el ADN, ¿sí? Y resulta ser, ¿sí? Que hay otra ciclina, ¿sí? ¿Sí? La ciclina A se une a la quinasa dependiente de ciclina número 1 para que se dé la progresión de la fase G2 del ciclo celular a la fase M, ¿cierto? O la mitosis, ¿cierto? Por último, la quinasa dependiente de ciclina número 1 se va a unir con la ciclina B, que es ciclina mitótica, y se va a dar la fase MN y la progresión división celular, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el complejo proteico anafase ciclosoma? O sea, ¿qué es eso? Bueno, vamos a mirar qué es ese complejo proteico anafase ciclosoma y qué tiene que ver con la regulación del ciclo celular, ¿listo? Resulta ser que el complejo proteico anafase ciclosoma es una ubiquitina ligasa. ¿Y qué es esa cosa de ubiquitina ligasa? La ubiquitina es una proteína, ¿sí? Y lo que va a hacer el complejo proteico anafase ciclosoma va a coger, ¿sí? Y va a etiquetar a una proteína, ¿sí? Se le va a colocar una etiqueta a una proteína, ¿sí? Y esta etiqueta se va a llamar la proteína ubiquitina. Al etiquetar esta proteína con la etiqueta llamada proteína ubiquitina, el sistema proteosoma, ¿sí? Va a degradar a su vez a una proteína, ¿cierto? Desencadenando una proteólisis, ¿cierto? Ahora, resulta ser que, bueno, el complejo promotor anafase ciclosoma, ¿cierto? Va a inhibir, ¿sí? Va a inhibir y desintegrar, ¿cierto? A una proteína llamada segurina. ¿Por qué? Porque el complejo promotor anafase ciclosoma, ¿cierto? Va a pegar, va a unir la proteína ubiquitina a la proteína segurina y esto va a desencadenar a su vez la activación del sistema proteosoma, la degradación proteica de la proteína segurina, ¿cierto? Y esta proteína segurina se encarga a su vez de la unión cromosómica, ¿cierto? Y
la proteína segurina permite la transición de la metafase del ciclo celular a la anafase del ciclo celular. ¿Y qué ocurre si se desintegra esta proteína segurina? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? Bueno, resulta ser que si se desintegra la proteína segurina por el sistema ubiquitina proteosoma, ¿cierto? Del complejo proteico anafase ciclosoma, esta segurina, al ser inactivada, va a activar a una enzima, ¿cierto? Que se llama separasa, ¿cierto? La separasa es una proteasa, o sea, una proteasa es una enzima que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas, ¿cierto? Y al activarse esta separasa, ¿cierto? Va a romper a otra proteína, ¿cierto? A degradar a otra proteína que se llama la proteína codecina, ¿cierto? La proteína codecina que permite la cohesión. La cohesión es la unión de algo, ¿cierto? Y esta proteína codecina va a permitir la cohesión, la unión de las cromatidas de los cromosomas, ¿cierto? Y al impedirse, ¿qué es lo que va a pasar? Que la proteína codecina, ¿cierto? Va a romper, ¿cierto? Va a quitar la unión, ¿cierto? De las cromatías hermanas de los cromosomas, ¿cierto? ¿Por qué? Resulta ser que en la metafase del ciclo celular, ¿sí? Los cromosomas, ¿cierto? Se alinean en la línea ecuatorial, ¿cierto? Y la proteasa separasa va a desintegrar a la proteína cohesina, permitiendo que la proteína cohesina, o sea, la va a inhibir, y esto va a generar una separación de las cromatidas de los cromosomas, permitiendo así la progresión de la anafase del ciclo celular, ya que en la anafase del ciclo celular las cromatidas de los cromosomas se separan de la línea ecuatorial y se van a los polos opuestos, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es esa proteína cohesina o qué funciones tiene? La proteína cohesina se encarga de unir a las cromatidas, ¿cierto? De los cromosomas, ¿cierto? Y esta proteína cohesina también se encarga de la recombinación genética de los cromosomas. La proteína cohesina también se encarga de formar bucles de ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué pasa si hay una afectación genética en la codificación de las proteínas cohesinas? Resulta ser que se genera el síndrome de Cornelia-Lynch, ¿cierto? Ahora, resulta ser, y si no se regula adecuadamente el ciclo celular, ¿qué va a pasar? Y si hay un ADN mutado, ¿qué va a ocurrir? Bueno, resulta ser que si hay un ADN mutado, ¿cierto? Y este ADN mutado se transmite desde una célula progenitora a unas células hijas, se van a producir unas células cancerígenas o células cancerosas. Pero hay alguien que pueda impedir esta transmisión de ADN mutado a las células hijas. Resulta ser que sí, está el guardián genómico que se llama la proteína P53 o gen supresor de tumores, ¿cierto? Y este proteína P53 o gen supresor de tumores se denomina el guardián genómico, ¿cierto? Y resulta ser que este guardián genómico proteína P53, ¿cierto? Va a impedir que este ADN mutado se vaya a transmitir de las células progenitoras a las células hijas, ¿cierto? Desencadenando cáncer. Ahora, resulta ser que esta proteína P53 o gen supresor de tumores P53 o guardián genómico, que también se denomina, va a activar a su vez a las proteínas inhibidoras de las quinasas dependientes de ciclina. ¿Y qué pasa si se activan las proteínas inhibidoras de las quinasas dependientes de ciclina? Pues que las quinasas dependientes de ciclina no se van a poder unir a las proteínas ciclinas, y a su vez no va a haber una activación de las quinasas dependientes de ciclina, por lo tanto no va a haber una progresión en el ciclo celular, ¿cierto? No va a haber progresión en el ciclo celular en la fase G1 del ciclo celular, ¿cierto? O sea, se va a inhibir el ciclo celular, ¿cierto? Y resulta ser que este gen P53 o la proteína P53, gen supresor de tumores,
también va a activar a unas enzimas reparadoras del ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? ¿Y qué pasa si estas enzimas de reparación del ácido desoxirribonucleico no pueden reparar adecuadamente este ADN? Bueno, resulta ser que al estar dañado este ácido desoxirribonucleico y al estar mutado, el guardián genómico proteína P53, ¿cierto? O gen supresor de tumores va a activar a su vez la vía de señalización de muerte celular programada o también denominada apoptosis, ¿cierto? Y resulta ser que esta apoptosis va a desencadenar una destrucción del ácido desoxirribonucleico mutado, o sea, del ADN mutado, ¿cierto? Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse y nos vemos en el próximo video.